La casa se alzaba alta, orgullosa, un símbolo de nuestro éxito. Adentro, las sonrisas brillaban, los dientes perfectamente rectos. Mi familia, los Delgado, la envidia del pueblo. Éramos la imagen de la felicidad, o eso creían ellos. Mi nombre es Alejandro, soy el mayor, el heredero natural. Mi hermana, Valeria, el hermoso ruiseñor, destinada a la grandeza. Y Gabriel, el más joven, el observador silencioso, lleno de potencial tácito. Nuestros padres, Clara y Rodrigo, pilares de la comunidad. Su amor, un faro de esperanza. Un amor que pronto descubriría era tan frágil como la tela de una araña. A puertas cerradas, el retrato de la perfección se agrietaba. Nos criaron con historias de los logros de nuestra familia. Generaciones de médicos, abogados, artistas. Cada éxito, un peso sobre nuestros hombros. La excelencia, Alejandro, no es una opción, es nuestro derecho de nacimiento. El nombre Delgado es sinónimo de éxito. Nunca lo olvides. Sus palabras, grabadas en mi mente, un recordatorio constante del legado que estábamos destinados a mantener. Los meses pasaron y la situación en casa solo empeoró. Mis padres ya no se molestaban en disimular su desdén mutuo. Los silencios eran cada vez más largos, las palabras más cortantes. Rodrigo, mi padre, comenzó a llegar más tarde de lo habitual, con ojeras profundas y una expresión de agotamiento que nunca antes había mostrado. Clara, mi madre, reaccionaba a su ausencia con frialdad, ocupándose aún más en su trabajo, hasta el punto de prácticamente vivir en el hospital. En casa, nosotros tres seguíamos con nuestras vidas, como si nada ocurriera, como si esas grietas en nuestra familia no existieran. Valeria se refugiaba en sus libros de matemáticas, cada vez más ensimismada. Gabriel, por otro lado, empezó a dibujar más y más, llenando cuadernos enteros con imágenes de mundos que no existían. Yo, por mi parte, mantenía mi rutina de estudios, pero la presión empezaba a hacerse insoportable. Sentía que cargaba con el peso de toda la familia sobre mis hombros y no sabía cuánto más podría soportar. Una noche, todo cambió. Estaba en mi habitación, estudiando para un examen importante, cuando escuché una discusión en la sala de estar. No era raro que mis padres discutieran, pero esa vez fue diferente. La voz de mi madre se escuchaba quebrada, llena de una rabia y tristeza que nunca antes había mostrado. Mi padre, por su parte, se mantenía en silencio, como si ya no tuviera fuerzas para defenderse. Me acerqué a la puerta de mi habitación, intentando escuchar mejor. Las palabras de mi madre eran como cuchillos. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que está pasando? Nos estamos desmoronando, Rodrigo, y tú solo piensas en tu maldito trabajo. Mi padre, con una voz que apenas reconocí, respondió con frialdad. ¿Y qué esperabas, Clara? ¿Que renunciara a todo por una familia que ni siquiera sé si quiero mantener unida? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo de mi habitación, intentando procesar lo que había escuchado. Todo lo que creía seguro se desvanecía ante mis ojos. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Mis padres actuaban como si nada hubiera pasado. Mi madre preparaba el desayuno en silencio, mientras mi padre revisaba su teléfono, con la misma expresión distante de siempre. Esa mañana, mientras nos dirigíamos a la escuela, decidí hablar con Valeria. ¿Has notado algo raro en papá y mamá?, le pregunté, intentando sonar casual. Valeria me miró por un momento, con esa mirada calculadora que siempre tiene, antes de responder. Claro que lo he notado, Alejandro, pero no podemos hacer nada al respecto. Solo debemos seguir adelante como siempre. Su respuesta me dejó helado. Pero tenía razón. No podíamos hacer nada, solo seguir adelante, como siempre. Pero, ¿cuánto tiempo más podríamos seguir fingiendo? ¿Cuánto tiempo más podría soportar el peso de una familia que se desmoronaba en silencio? Y entonces, llegó el día que tanto temía. Era una tarde como cualquier otra. Había regresado de la escuela y me dirigí a mi habitación, listo para otra noche de estudios. Mis padres estaban en casa, lo cual era raro, ya que normalmente estaban en el trabajo hasta tarde. Al pasar por el estudio de mi padre, escuché voces. No eran gritos, como había sido en el pasado, sino susurros tensos, como si estuvieran conteniendo algo mucho más grande. Me detuve frente a la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Sabía que no debía escuchar, que lo que estaba a punto de oír cambiaría todo, pero no pude evitarlo. Rodrigo, no podemos seguir así, dijo mi madre, su voz llena de una tristeza que nunca antes había mostrado.
Estamos destruyéndonos, y no solo a nosotros, sino a nuestros hijos. Ellos merecen algo mejor. Clara, respondió mi padre. Lo sé, pero no sé cómo arreglar esto. No sé si siquiera quiero intentarlo. Hubo un silencio largo y doloroso, como si ambos estuvieran procesando lo que eso significaba. Finalmente, mi madre habló, su voz apenas un susurro. Tal vez es hora de que nos separemos. No quiero seguir haciendo daño a nuestros hijos. Ellos merecen una oportunidad de ser felices, aunque eso signifique que nosotros no lo seamos juntos. Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón. Sabía que era el final, que no había vuelta atrás. Sentí que el aire se me escapaba, que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Sin pensarlo, abrí la puerta y entré al estudio. Mis padres se sorprendieron al verme allí. Sus rostros, normalmente controlados, mostraban una mezcla de culpa y dolor que nunca antes había visto. No pude decir nada, las palabras se atoraron en mi garganta. Solo los miré, esperando alguna explicación, alguna señal de que todo esto era solo una pesadilla. Pero no era una pesadilla, era la realidad. Mi madre se levantó y se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. Alejandro, dijo suavemente, lo siento tanto. Hemos intentado, de verdad lo hemos intentado, pero ya no podemos seguir así. Mi padre se quedó donde estaba, con la cabeza baja, incapaz de mirarme a los ojos. Sabía que esto le estaba doliendo tanto como a mí, pero también sabía que no tenía la fuerza para luchar por lo que quedaba de nuestra familia. Ese fue el momento en que todo cambió. La fachada de perfección se derrumbó por completo, y lo que quedó fue una familia rota, tratando de encontrar su camino en medio de la oscuridad. Mis padres se separaron poco después. Rodrigo se mudó a un apartamento cercano, y Clara decidió reducir sus horas en el hospital para estar más tiempo con nosotros. Pero el daño ya estaba hecho. Valeria se volvió aún más distante, refugiándose en sus estudios hasta el punto de no hablar con nadie. Gabriel, por otro lado, cayó en una depresión profunda. Dejó de ir a la escuela y pasó sus días encerrado en su habitación, dibujando en silencio, como si estuviera tratando de recuperar algo que había perdido. Yo, el hijo mayor, el que siempre había tratado de mantener todo unido, me di cuenta de que no podía más. La presión, el dolor, la sensación de fracaso, todo se volvió demasiado. Me alejé de todo, de mis estudios, de mis amigos, de mi familia. Necesitaba escapar, encontrar algún lugar donde pudiera ser simplemente Alejandro, sin las expectativas, sin el peso de una familia rota. Me tomó mucho tiempo encontrarme a mí mismo, entender que no era responsable de la destrucción de nuestra familia. Aún hoy, llevo las cicatrices de esa época, y aunque hemos tratado de sanar, sé que nada volverá a ser como antes. Esta es mi historia, la historia de cómo una familia aparentemente perfecta se desmoronó por dentro, dejando a 3 hijos a la deriva, tratando de encontrar su camino en un mundo que nunca nos enseñaron a enfrentar. Pero también es la historia de cómo, a pesar de todo, encontramos una manera de seguir adelante, de reconstruirnos, aunque sea de una manera diferente. Valeria, mi hermana, poseía la belleza y la gracia de mi madre. Su voz, un don, elevándose en el coro de la iglesia. Madre imaginaba una vida en el escenario, una estrella brillando intensamente. Valeria soñaba con pintar, sus lienzos llenos de colores vibrantes, ocultos a la vista. La música es una actividad respetable, Valeria, le reprendía madre, su tono cargado de decepción. Pintar es un pasatiempo, no una carrera. Mi hermana, antes tan llena de vida, comenzó a desvanecerse, su risa ahora un recuerdo lejano. Gabriel, el más joven, observaba el mundo con ojos grandes y curiosos. Veía las grietas en nuestra fachada, las verdades no dichas ocultas bajo la superficie. Se refugiaba en sí mismo, encontrando consuelo en los libros y la música. A diferencia de Valeria y de mí, él no anhelaba la aprobación de nuestros padres, buscaba su comprensión, su aceptación, pero su atención siempre estaba en otra parte, enfocada en mantener la ilusión de perfección. El silencio de Gabriel se convirtió en su escudo, protegiéndolo del peso de sus expectativas. En la mesa, la risa fluía enmascarando la tensión que hervía bajo la superficie. Mis padres, maestros del engaño, interpretaban sus papeles a la perfección, pero a puertas cerradas, la fachada se derrumbaba.
Sus discusiones, susurros al principio, se convertían en amargas acusaciones. Mi padre, un hombre acostumbrado al control, veía cómo se le escapaba su autoridad. Madre, cansada de la farsa, anhelaba algo más.